En lo que comenzamos, hermano, le damos gloria, ¿verdad?, al Señor Jesucristo y nos sentimos contentos de poderlos ver un día. Gloria a Dios. Iglesia, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Le damos gracias al Señor por estar reunido un día más. Le damos gloria y honra al Señor también por cada uno de los hermanos que aún están conectándose desde sus hogares, ¿verdad? Y que puedan adorar al Señor en cualquier lugar que estén. Y verdaderamente, hermanos, tenemos que ser sumamente agradecidos y entender, ¿verdad?, que el Señor es bueno en todo momento. Que aún las circunstancias difíciles que tú y yo podamos estar viviendo, que aún el gobierno, como mencionaba el pastor, pueda cambiar las órdenes ejecutivas y poder cerrar algunos lugares y permanecer otros abiertos, lo que nosotros tenemos que entender es que la adoración a nuestro Señor Jesucristo siempre es igual. Y que nada ni nadie puede impedir que tú y yo adoremos al Rey de Reyes y Señor de señores. Iglesia, y nada se compara con el privilegio de estar juntos cantando y escuchando la palabra de Dios junto como familia. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 92, versículo 1, es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Altísimo. Y darle gracias al Señor, hermano, ¿por qué? Por su sacrificio en la cruz del Calvario, por el precio que pagó por ti y por mí. Gracias porque en un momento dado nuestra vida no tenía valor y Él le dio valor a nuestras vidas. Darle gracias al Señor porque a lo mejor podemos mirar hacia atrás y ver lo que éramos y ver ahora lo que somos en Cristo. Y verdaderamente por eso y por muchas razones nosotros tenemos que tener un corazón sumamente agradecido por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo le voy a pedir que nos pongamos en pie para poder orar en una actitud reverente y cantar alabanzas a su nombre. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hermosa mañana te damos gloria, te damos honra porque solamente tú te la mereces. Gracias, Padre, porque para nosotros es un privilegio poder estar aquí un día más para poder adorarte en espíritu y en verdad. Aún nuestros hermanos en la fe en sus hogares, Señor, dan gracias y el privilegio a ti, Señor, por también poder adorarte, aún en el lugar que se encuentren, Señor, porque te adoramos en un solo espíritu, Señor. Gracias, Padre, te damos por todas las bendiciones, aún sin merecérnoslas, tú las das a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que podamos cantar, que podamos alabarte, Señor, y que nuestro corazón, Señor, sea un corazón totalmente agradecido por todas las cosas que has hecho en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermano, adoramos y exaltamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te adoramos, Señor.
tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo fue satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo. Tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Te damos gloria y honra, Señor, en esta hermosa mañana, por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. 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 Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo fue satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo fue satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo. Tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Oh, gracias Cristo, gracias te doy Jesús, por tu sacrificio de amor. Oh, gracias Cristo, gracias te doy Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor. Y verdaderamente, iglesia, es que tenemos que ser sumamente agradecidos con Cristo. Que no puede haber nada más hermoso que nosotros poder entender que nuestras vidas están seguras en Él. Que nuestras vidas están seguras en Cristo y que ni tan siquiera la muerte, ni los principados, ni potestades pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y verdaderamente, iglesia, es en eso en que nosotros creemos, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 20, versículo 31. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En eso es que creemos, iglesia, que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para que hoy tú y yo podamos tener vida y vida eterna. Así que sigamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te adoramos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te adoramos.
Espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, te adoramos, Señor. Te damos gloria y honra, Señor, porque solamente tú te la mereces. Gracias, Señor Jesús. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y en poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Aleluya, Señor Jesús. Creemos en el nombre de Jesucristo. Te adoramos. Sí, Señor Jesús, te adoramos. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás.
ti creemos, Señor Jesús, en todas tus promesas, Señor, y en todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. En esta hermosa mañana, Padre, venimos nuevamente, Señor, con un corazón, Señor, arrepentido por cualquier pecado, Señor, o cualquier transgresión que podamos haber cometido no agradable a tus ojos, Señor. Y te pedimos perdón, Señor. También te decimos, Señor, que te amamos. Y gracias que podemos decirte que te amamos porque tú nos amaste primero y porque lo demostraste en la cruz del Calvario, dando tu vida en cambio de la vida de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestro pastor Francisco Javier Reyes, Señor, que será el instrumento en tus manos, palabra que tú pusiste en su corazón para que la pueda traer a tu pueblo, Señor. Nuestros corazones, Señor, que nuestros oídos estén prestos a escuchar tu palabra, que podamos entenderla sobre todas las cosas y poder ponerla por práctica. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Mis amados hermanos, qué bendición una vez más estar con ustedes, también a nuestros hermanos que comparten con nosotros a través de la página de la iglesia. Una bendición, saludos cordiales a todos de parte de toda la iglesia, toda la visita, nuestros amigos que nos ven a través de la página de Facebook. Queremos, ¿verdad?, seguir en este ambiente de adoración, continuando con la serie de la vida de Jesús conforme al Evangelio de Lucas, y estamos tocando el capítulo 7. Capítulo 7 del Evangelio de Lucas nos da un sinnúmero de enseñanzas, pero yo quiero que vamos a leer el versículo 12 al 17. Me gustaría que lo busques un momento en tu Biblia y que leas conmigo esta porción de las Escrituras del capítulo 7. Capítulo 7, versículo 11, hasta el 17 de Lucas. Estamos viendo de esta segunda parte, hoy estaremos viendo la compasión y el poder de nuestro Señor Jesucristo. El domingo pasado vimos la fe que realmente el mismo Señor Jesucristo dijo que no había visto una fe como esa, una fe como ninguna, la del centurión. También vimos la gracia de Dios, que era prácticamente cuando el centurión sintió en su corazón mandar el mensaje a Jesús, decirle que no era digno de que él fuera a la casa. Y la fe era tanta que él le dice, solamente dilo y mi siervo se sanará. Y ahí vimos, hermano, que los judíos que querían que Jesús fuera a la casa de este centurión, era un hombre que era dadivoso con el pueblo de los judíos, que le había construido la sinagoga y había hecho muchas cosas al pueblo judío en aquel entonces. Y vemos cómo en esas enseñanzas el Señor nos muestra a nosotros tanto la fe verdadera, lo que es una fe realmente que Él mismo se consideró indigno de presentarse delante del Señor, que vemos que no era merecedor inclusive de la gracia, pero vemos ahí que el Señor lo envió conforme también al Evangelio de Mateo, que se encuentra también en los Evangelios sinópticos esta historia, donde ahí concluye diciendo, vete a tu casa y como has dicho se hará. En Lucas no resalta eso, pero sí resalta lo que es la fe y lo que es la gracia de Dios. Es un regalo inmerecido. Por más que él quisiera ver de que por lo que hizo este centurión podía tener el favor de Dios, él mismo no se sintió digno delante de la presencia del Señor. Y hoy estaremos viendo en estas mismas enseñanzas tanto la compasión del Señor como su poder en esta historia de la viuda que perdió a su hijo. Así que quiero que leas conmigo, para entrar en contexto, el libro
de Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. Leemos la palabra de Dios. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí sacaban fuera un muerto, hijo único de una madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Que el Señor bendiga su bendita palabra. Sabemos que ella va a ser su función. Sabemos que la palabra nunca retorna atrás vacía. Oramos, Padre, por nosotros. Que seas tú, Señor, ayudándonos a ser tus instrumentos. Que seas tú, Señor, moviendo nuestros corazones a escuchar tu palabra, Señor, y que pueda penetrar lo más profundo de nuestras almas y transformar nuestros corazones para seguir buscándote todo este tiempo hasta tu regreso, Señor, y estar contigo eternamente y para siempre, Padre. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes, varias preguntas que podemos nosotros notar de estas enseñanzas, pero yo sé que muchos han pasado por esto, y creo que en esta semana estuvimos sumergidos precisamente en uno de la pérdida de un ser querido muy cercana a nosotros. Pero la pregunta que yo quiero que podamos nosotros evaluar y examinar nuestros corazones: ¿cuántos de ustedes recuerdan la primera vez que estuvieron en un funeral? O la primera vez que tuvieron que lidiar con esta triste realidad. O la primera vez que tuvieron que estar en una funeraria o cementerio. No sé cuántos de ustedes pueden experimentar o recordar lo que experimentaron en ese día, o en esa ocasión, o en varias veces que ha pasado eso. Y muy de cerca nosotros podemos decir que hemos estado cerca de personas que han perdido seres queridos, pero esto también nos ha tocado a nosotros. Yo quiero hoy llamar tu atención a que nosotros podamos ver que la pérdida o la muerte a veces es inesperada. Y más aún en el tiempo que Dios nos ha dejado vivir, en tiempo de pandemia. Según las estadísticas, una pandemia en el mundo pasa que cada 100 años. Hay unos anuncios que mencionaron, y la realidad es que nos tocó a esta generación. Y hemos visto cosas en esta generación que muchas generaciones pasadas a lo mejor no vieron. Desde huracanes, temblores realmente extremos, hasta entonces pandemia. Yo creo que hoy en día nosotros podemos entender que la pérdida a veces es inesperada y a veces precede al sufrimiento. O sea, la esperamos porque la persona que amamos lleva tiempo enferma o en condición delicada de salud, y se nos advierte que pronto morirá. Yo no sé cuántos han estado en esa situación, pero realmente es difícil. Que tú sepas que a una persona que tú amas, le diga un médico: lamentablemente tenemos que desahuciarlo. Tienes que llevárselo a su casa y que entonces allí sea lo que Dios quiera. Y eso es triste, amados hermanos. O sea, eso es algo que a nosotros nos pone demasiado de triste. Es parte de nuestra naturaleza. Y una de las cosas que nosotros podemos ver y queremos preguntar hoy, y precisamente evaluar nuestros corazones, que posiblemente muchos de los que estamos aquí no han tenido todavía que pasar por una situación tan dolorosa como esta, pero quiero decirte algo: nadie de nosotros está exento a pasar por esto. Morir o ver morir a un ser querido es algo que tú y yo vamos a experimentar en un momento dado de nuestras vidas. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero créeme que eso es el ciclo de vida.
Tú y yo vamos a ver algún momento dado morir a alguien y experimentar ese dolor. Y hoy precisamente en esta enseñanza, en la continuación de esta serie, Jesús mismo tiene que enfrentarse a un suceso muy doloroso. Si ustedes leyeron ya y vieron, ¿verdad?, lo que aquí continúa diciendo el Señor Jesucristo, precisamente antes de consolar a esta mujer, Él dice que se conmovió. Lucas dice que fue conmovido a compasión. Si nosotros vamos y vemos lo que aquí entonces está enseñando el Señor, Él enseña varios atributos, tanto la compasión como su poder, entre otras cosas, pero nosotros queremos ver entonces el contexto para que nosotros podamos ver qué Jesús nos quiere enseñar en esta parte de esta historia. Yo quiero que vuelvas conmigo a la Escritura y vayas parte por parte. Dice la versión de las Américas, el versículo 11. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él, acompañados por una gran multitud, y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda. Y yo quiero que usted hoy, hermano, como le dije la semana pasada, pueda poner a funcionar su imaginación, y usted se pueda transportar a ese momento en aquel lugar, donde sabemos que las ciudades, hermano, era algo común, que eran cercadas por murallas, y vemos que Jesús se dirige a esa ciudad de Naín. Y nosotros queremos ver precisamente que podemos ver qué significaba Naín o qué era la ciudad de Naín. Simplemente un resumen, cuando nosotros vemos lo segundo que aprendemos, hermano, acerca de nuestro Señor, en esta parte que Jesús está conmovido por el dolor. El versículo 11, hermano, dice que después de que el Señor sana al siervo enfermo, viaja a un pueblo llamado Naín. Entonces este pueblo, hermano, pequeño, que no se menciona con frecuencia en la Biblia, es una ciudad, hermano, que tenía pocos habitantes, en su mayoría personas pobres. Estaba a 30 kilómetros aproximados de Capernaum, de donde venía entonces Jesús, donde sanó al siervo del centurión. Pero parece que Lucas, y esto no se encuentra en otro evangelio, pero parece que Lucas quiere resaltar algo importante en esta historia. Yo le doy gracias a Dios por lo que aquí Lucas enseñó en esta parte, que no está en otro evangelio. Está solamente aquí esta historia de esta viuda y este hijo que ha fallecido. Y sin lugar a duda, hermano, son grandes enseñanzas que podemos aprender de la persona de Jesús y de los que se encuentran realmente con Jesús. Cuando Jesús llega, la muerte sale. Cuando Jesús llega, consuela. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, hay cambios. Oiga bien. Y eso es importante, hermano, verlo en este tiempo. Si Jesús está en nuestras vidas, créeme que hay cambio. Cuando Jesús llega, la muerte no tiene parte ni suerte. ¿O usted no se acuerda que nosotros estamos llamados a tener vida eterna, vida en abundancia? Pero es cuando Jesús llega a nuestras vidas. Pero mientras tanto, hermano, todavía estamos en esta caja que siente y padece, que algún día, hermano, podrá decir hasta luego. Pero qué mejor, hermano, decir como Pablo, para mí el morir es Cristo. Para mí el morir es Cristo. Yo creo que esta enseñanza, hermano, que yo quiero que tú vayas viendo, lo primero que el Señor nos presenta aquí o nos quiere enseñar es un Jesús que muestra compasión. Vaya conmigo al versículo 12. Jesús se encuentra, hermano, en una escena sumamente dolorosa. Pero aquí vemos, hermano, lo que llamamos la providencia de Dios. Mucha gente le llama a esta situación coincidencias o fue casualidad. Y yo quiero decirte, hermano, que la Biblia para muchos puede estar llena de coincidencias o de casualidades. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, de cosas que sucedieron. Pero eso fue casualidad que pasara por allí, hermano. Yo quiero decirte que eso no es casualidad. Son, hermano, providencia de Dios. Dios tenía ya en su corazón pasar por allí. La Biblia no lo dice, hermano, pero y a veces uno ponerse, ¿verdad?, a especular en cuanto a qué dice o no dice, pero en esta época en la cual esta mujer y este territorio y esta época, ¿verdad?, del Señor Jesucristo,
se acostumbraba a que la gente conociera la Biblia, conociera los primeros 5 libros de la Biblia, conociera lo que eran los profetas y conociera lo que eran los salmos. Eso es lo que enseñaban desde pequeño. Y podemos estar seguros que esta mujer había escuchado tanto los salmos. Y no dice, hermano, que la mujer estaba prácticamente hablando, diciendo nada, simplemente estaba llorando. Pero a lo mejor en su corazón, gritando, Señor, de toda consolación, sonando algún salmo en su corazón. Jesús, dice la Biblia, el versículo 12, vaya conmigo, hermano, que no podemos perder ninguna de estas cosas que dice este versículo. Dice, y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda. Y es interesante, hermano, que lo primero que el Señor nos muestra aquí en su providencia, que este versículo 12 es importante, hermano, nos presenta toda la escena. El funeral ya está cerca, a la puerta de la ciudad. Eso significa que estaba camino a la tumba. Y es importante, hermano, resaltar que los cementerios o donde enterraban a las personas eran fuera de las ciudades. Y posiblemente, hermano, ese joven o ese hombre había recién muerto ese día. Porque era inmundo o por ley no dejar los muertos en la ciudad. Tenían que sacarlos fuera. Y Jesús venía entrando con una procesión, porque dice el versículo 11, hermano, usted leyó conmigo, que venía mucha gente siguiéndolo. Y se encuentra entonces con otra procesión, él entrando a la ciudad y entonces saliendo la procesión para enterrar a este joven de esta viuda que había muerto. Pero dice el texto bíblico que este hombre o este joven era hijo único de su madre. Por eso te dije ahorita que puedas imaginarte por un momento el dolor de enterrar a tu único hijo. Ningún padre, hermano, debe tener que sobrevivir a sus hijos. Eso es contra natura. Normalmente es que los hijos, ¿qué dicen? Entierren a sus padres. Y así. Pero, hermano, perder a un hijo, créeme, yo he estado cerca de una persona muy amada, que ustedes mismos conocen, es mi hermana, que perdió a su hijo mayor, su primogénito. Y créeme que hasta el sol de hoy, ustedes pueden estar seguros que su dolor se ve en su mirada. Porque eso, hermano, créeme, que ninguno de nosotros lo puede consolar, solamente Jesucristo. Y mi oración es esa, que el Señor consuele su corazón y el corazón de toda la familia. Porque, hermano, es trágico el que tú tengas que enterrar a uno de tus hijos. Y tenemos personas muy conocidas aquí en la iglesia que le ha pasado eso. Y eso es algo sumamente triste. Por eso, hermano, yo quiero que tú puedas imaginarte eso. Pero adicional a eso, oigas bien, hermano, esta mujer era viuda. Ya ella había enterrado a su marido. Tal vez su hijo, oiga bien, para agravar el dolor, se parecía en cantidad a su esposo que ya había enterrado. La voz, cómo caminaba, cómo hablaba. Entonces ella estaba, que había enterrado a su esposo, que la Biblia no dice cuándo fue, ni cómo fue que murió, qué le pasó al hijo. Lo que dice, hermano, que ella era la madre de ese hijo único y de que había enterrado a su esposo. No solamente era viuda, sino que ahora está a punto de enterrar a su único hijo. Y culturalmente hablando, mis amados hermanos, eso era devastador para una mujer sola. Culturalmente, hermano, en aquella época y hoy en día, tú sabes muy bien que esta gente del otro lado del mundo se casan con mujeres más jóvenes, nunca cogen mujeres viejas. Tú ves que eso que usted ve en las noticias a veces, que cogen mujeres de edad más jóvenes, así es que funciona. Y lamentablemente, hermano, por decirlo así, en esa época era así. Una mujer ya adulta era muy poco probable que pudiera encontrar otro marido que se hiciera cargo de ella. Y culturalmente, hermano, el hijo, que era el primogénito, si faltaba el padre, él era el que iba a ser encargado de su familia. Él era el que iba a ser el patriarca de esa familia. Y vemos aquí, hermano, que esta mujer no solamente ha perdido a su hijo, su único medio de sustento en ese tiempo, sino que también había enterrado a su marido. Es importante
que nosotros podamos entender esto, hermano. Porque dice el texto bíblico, vaya conmigo al versículo 12, nuevamente. Dice, y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Y es importante resaltar eso, hermano, porque la Biblia dice que las viudas en aquel tiempo eran desatendidas. Ese grupo de gente que la acompañaba estaba tratando de consolar a esa mujer y no podían. Por más gente que tú puedas meter a un sitio, y puede que sí, y uno a veces expone. Por ejemplo, cuando tú cumples años, tú sabes muy bien que tu cumpleaños, ahora las redes sociales, todo el mundo empieza a felicitarte. Y entonces tú, para avanzar, porque no puedes decirle gracias a todo el mundo, al otro día o por la noche, yo a las 11:59 es que lo pongo, a las 11:59 pongo, gracias a todos los que sacaron de su tiempo para felicitarme. Esa mujer, hermano, una es que no había Facebook en esa época, sino que también, hermano, no iba a tener tiempo de poder dar las gracias a todos los que estaban allí, porque ella estaba sumergida en un dolor increíble. En un dolor, hermano, que los que han pasado por esa situación pueden entender. No solamente era viuda, sino que también había perdido a su único hijo. Y todo lo que realmente vemos en la cultura, todo ese peso que iba a pasar, todo lo que iba a pasar, ella estaba aguantando todo ese dolor allí. Y culturalmente, pues la gente lo que hacía era que en medio de toda esa situación salían con ellas a enterrar. No solamente era una ciudad pequeña, sino que todos estaban unidos en ese dolor. Estaban unidos en medio del dolor de aquella persona que había perdido prácticamente todo. Ahora, ¿se puede imaginar eso, mi amado hermano? Uno dice que puede ser casualidad de que el Señor haya llegado allí en ese preciso momento. Yo quiero decirte, hermano, que las casualidades no existen. Yo les llamo diosidades. Yo les llamo diosidades, ¿sabe por qué? Porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Así que yo creo que cuando usted de momento esté en su casa y se le vira el café encima de la jopa y tenga que cambiarse, tenga que llegar tarde a su trabajo, hermano, no maldiga. No le eche la culpa a nadie. Dele gracias a Dios, porque a lo mejor Dios lo está guardando de algo. Yo no sé cuándo ustedes han pasado por eso, que de momento Dios los retiene en un sitio y dicen, a esta hora yo pasaba por aquí, un accidente que se mataron todos los que pasaban por ahí cuando usted pasaba esa hora. Y muchas veces llaman esto casualidad, pero hermano, no, la Biblia le llama providencia de Dios. Ya Dios tenía en su corazón pasar por allí. Para Dios no existen las casualidades, sino las diosidades. Dios tenía todo esto planificado para pasar por el lado de aquel velorio o aquel entierro que estaba saliendo de aquella ciudad, hermano. Un detalle muy importante, hermano, que usted debe conocer, como te mencioné ahorita, y recalcarlo. Cuando el esposo moría, el hijo era el patriarca de la familia y era el sustento. Por tanto, por eso quiero recalcarlo, al morir este joven, la situación económica para esta mujer es apremiante y desesperante. Imagínate toda esa escena, pero imagínate ahora Jesús entrando a la ciudad. Por eso te dije ahorita, mientras Jesús entraba con su procesión, Jesús que da vida, Jesús que levanta a los enfermos, estaba saliendo la muerte por aquella ciudad. Donde Jesús entra, la muerte sale, hermano. Y es interesante que nosotros vemos aquí el versículo 13, vaya conmigo un poquito más abajo. Porque no solamente Jesús encontró a esa mujer destrozada, sino que encontró a la gente también destrozada, tratando de consolarla. El versículo 13 nos muestra, hermano, cómo es Jesús. Precisamente dice el texto bíblico, yo quiero que vayas conmigo al versículo 13. Dice la Biblia, al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Es interesante, hermano, porque las traducciones, los comentarios dicen que el Señor se conmovió, se compungió, hermano, sus entrañas. En aquella época, nosotros en nuestra época dice, nos da dolor en el corazón. Nos duele el corazón, ¿verdad? De lo difícil que es una situación. Pero aquella época era, hermano, que le dolía las tripas, le dolía las entrañas. Eso es lo que significaba eso. Y allí Jesús, hermano, se conmovió, viendo el dolor de aquella mujer. ¿Y cómo es Jesús, hermano? Él sintió por ella. A diferencia, hermano, de la escena con el centurión, no se nos dice nada sobre la fe de esta mujer. Ella precisamente, hermano, no dice que solicitó ayuda.
La mujer ni siquiera, hermano, parecía notar que el Señor estaba allí. Sin embargo, Jesús se acercó a ella y le dijo, no llores. Ahora bien, hermano, como dice el comentarista Matthew Henry, hablando de esta escena, esas palabras serían crueles e insensibles si vinieran de nosotros en medio de un funeral. No llores. ¿Tú te imaginas eso? La mujer, viuda, entejando a su hijo, y que yo venga yo y le diga, no llore. Y en el contexto original de esa palabra era un mandato. Pero mira quién se lo estaba diciendo. Se lo dice a usted, se lo digo yo. Lo que puede sacarle a esa mujer en la mano y darle una pecosa. ¿Cómo que no? O venga cualquier otro. ¿Cómo que no llore? Si perdió a su marido y ahora está entejando a su hijo. Y no solamente eso, hermano. ¿Cómo es posible que Jesús le esté diciendo a una mujer, no llore, cuando anteriormente estaba enseñando la bienaventuranza, que los que lloran serán consolados? Ahí mismo, o sea, vemos ahí, hermano, todas estas cosas que el Señor está enseñándolo, pero ¿quién es el que le está diciendo no llore? Y es interesante, hermano, que tú veas el versículo 13, vaya conmigo al versículo 13, otra vez. Al verle, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llore. El versículo 14, y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Es interesante, hermano, porque el que le dice no llores no es cualquier persona. La muerte, hermano, es una situación que los seres humanos comunes no pueden cambiar. La muerte parece tan definitiva cuando se trata de nuestro pequeño poder. Pero Jesús no es un ser humano normal. Jesús es Dios. No leímos, hermano, en los otros versículos que nosotros estudiamos en el Evangelio, que nadie le pidió ayuda a Jesús. Nadie fue a interceder por la viuda. Nadie le pidió que interviniera. Lo que vemos aquí es un Jesús que se compadece de ella. Jesús va al lugar que no lo esperaban ni le invitaron. Él consuela incluso a los que no le buscan. Así es Jesús, porque Él es el que busca. Y es interesante, hermano, que muchas veces nosotros mismos no sabemos cómo consolar. Nosotros mismos no sabemos cómo consolar. Inclusive, cuando nosotros vamos a un hospital y tú te encuentras a una persona sumida en su dolor por causa de su recién operación o una enfermedad terrible, un dolor terrible, y muchas veces lo que nosotros hacemos, porque me incluyo, es que empezamos a decirle, ay, nene, tú no sabes cómo yo estaba el año pasado. A él no le importa cómo tú estabas el año pasado. Es lo que le importa, que realmente tiene un dolor tan inmenso que no hay realmente consuelo. Y es importante, hermano, eso, porque cuando nosotros vamos a visitar, tenemos que visitar gente al hospital, pero tenemos que ser prudentes en cuanto a eso. Vamos a orar por ti, que el Señor te fortalezca, pero lo menos que quiere la persona es escuchar que tú tenías yo no sé qué cosa el año pasado, que mira, empiezas tú a sacarle tu récord médico de todas las cosas que tú tienes, empieza a enseñar las operaciones, mira esto y él ahí muerto del dolor. No, hermano. Muchas veces nosotros no sabemos cómo consolar. Y es precisamente porque nosotros, hermanos, por naturaleza no tenemos que hacer esto. La compasión, hermano, no es parte de nosotros. No vamos a donde no nos invitan. Pero Jesús es compasivo y es todopoderoso. Él sí va. Y es interesante, hermano, que eso nos lleva a que Jesús ahora muestra su poder. Vuelva conmigo el versículo 14 y parte del 15. Dice, y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto. Ahora bien, no sé si ustedes, por eso te digo, métete allí en ese momento. Usted está en esa procesión, o estabas viniendo con Jesús o está saliendo a enterrar el muerto. En cualquiera de los dos usted puede estar. Están juntos ahora. De momento viene Jesús, se acerca al féretro y lo toca y le dice al muerto, hijo, levántate. Imagínate tu cara y mi cara en aquel momento cuando Jesús le está diciendo a un muerto, levántate.
No solamente eso, cuando está tocando inclusive el féretro. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros tenemos que ver ciertamente que tal vez fueron tomados por sorpresa o incluso ofendidos de que interrumpieran el servicio funerario. Y más aún si fueran los que contratan ahora, los negritos que contratan, iban ellos con el servicio funerario. Eso se hace todavía hasta ahora. Eso salió, pues eso se hace todavía en África. Imagínate que llevaban algo así. Inclusive, en la época contrataban lo que eran las lloronas. Y no es la que sale aquí, contrataban lloronas. Para que en medio del funeral, inclusive culturalmente, ponían las mujeres al frente. Porque según ellas, eran más sentimentales, porque no había nacido yo. Porque si hay un llorón soy yo. Pero hermano, y estaban ellas al frente, llorando, llevando al funeral, tratando de consolar a esa mujer. Y es interesante, hermano, que tú puedas sentir los ojos de todas aquellas personas, inclusive se pudieron haber sentido ofendidos de que Jesús detuviera la marcha fúnebre. Puede escuchar las preguntas en sus mentes y en sus corazones, pero Jesús resucita a los muertos. Habla con un cadáver y un hombre vivo se sentó. ¿Sabe qué fue lo que pasó allí, hermano? Le habló a un cuerpo envuelto en silencio de la prisión de la muerte y un hijo comenzó a hablar. Le dio a una madre que lloraba lo único que podía solucionar su dolor, su hijo que había regresado. Así es como tú puedes detener un funeral. Así es como tú le puedes decir a alguien, no llore. Si tú tienes realmente el poder para decirle al que está ahí envuelto, levántate. Pero Jesús no es cualquier hombre. Jesús es Dios. Y tiene el poder para decirle a cualquiera, levántate tú que duermes. ¿Tú crees que no lo hizo contigo y conmigo que hemos creído en el evangelio de nuestra salvación? Nosotros éramos unos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso es importante, hermano, que nosotros podamos entender esto. ¿Por qué es importante que Lucas resalte que nosotros sepamos que Jesús tocó el féretro? Porque en aquella época, hermano, tocar el féretro o al muerto era sinónimo de inmundicia. Hacer esto era motivo de ser catalogado como abominable conforme a la ley. ¿Tú sabes qué tenía que hacer Jesús cuando pasara eso? Tenía que ponerse en cuarentena. Es como si hoy tú tocaras a alguien con COVID. ¿Qué pasa con eso? Tuviste a alguien al lado que tenía COVID. Tienes que ponerte en cuarentena. Inclusive tú sabes que ahora es el que venga a Estados Unidos. No, pero es que no tengo los síntomas, pero viniste a Estados Unidos. Ponte en cuarentena. Nosotros tenemos hermanos aquí que han visitado su familia. ¿Y qué ha pasado? Ellos mismos, mire, pastor, vino fulano de sorpresa, tengo que quedarme en casa. Ah, pues muy bien, porque es la realidad. Pero en esa época, precisamente, el que Jesús tocara el féretro o al muerto, cualquiera, era símbolo de inmundicia. Tenía que ponerse en cuarentena. Es interesante, hermano, si tú puedes recordar que se cataloga como un muerto viviente al leproso. En los versículos anteriores que nosotros estudiamos, nosotros podemos ver cómo Jesús tocó al leproso. ¿Recuerdas, hermano, cómo eran catalogados los leprosos? Cómo tenían que gritar inmundo, inmundo al llegar a los lugares para que la gente salieran corriendo. Iba un leproso por el camino y él tenía que empezar a gritar. Si venía gente caminando, él tenía inmundo, inmundo, y la gente tenía que jancarlo porque no podían pegarse a un leproso. Y eran catalogados como hombres o mujeres muertos, moribundos. Y es interesante, hermano, que a pesar de eso, Jesús lo tocó y lo sanó. ¿Qué sucede aquí? Nuevamente, la santidad de Jesús nos sorprende. Ellos creían que Jesús entonces iba a estar inmundo, sino que al contrario, la santidad de Jesús fue traspasada entonces allí en aquel momento. Y ese hombre o ese joven fue levantado. Yo quiero hacer un paréntesis en cuanto a eso. Cuando digo que muchas veces la santidad de Jesús sorprende a todos, muchos dicen que por vergüenza o por su pecado no se atreven a venir a Jesús. Oiga bien. Pero ¿sabes qué? No es por vergüenza ni por su pecado.
es por un corazón orgulloso. Porque la realidad es que nosotros, por más que queramos, no nos podemos acercar a Jesús a menos que Él sea el que toma la iniciativa. Y eso es lo que nosotros vemos aquí en esta historia. Jesús todo el tiempo tomando la iniciativa de ir. Incluso en la historia que vimos la semana pasada, cuando los judíos le dijeron, tiene que ir, Jesús se levantó y se fue con ellos a encontrarse con el centurión y con el siervo. ¿Jesús tenía que hacer eso? No, porque usted sabe muy bien que él ni él llegó al sitio. El centurión mostró su fe y le dijo, solamente di la palabra y se hará. Y es interesante, hermano, que cuando Jesús quiere tocarnos, no hay muerte que se resista. Cuando Jesús quiere salvarnos, no hay muerte o pecado que se resista. Cuando Jesús quiere tocarnos, no hay orgullo que se resista. Y yo doy gracias a Dios por eso. Porque si llega a ser por mí, si llega a ser por nosotros, dependiendo de que dependiera la salvación, créeme que todavía nosotros no estuviéramos ahí. Nosotros no estuviéramos aquí. Gracias a Dios por su salvación. Jesús, hermano, toca el féretro. La gente se detiene perpleja por lo que está ocurriendo en ese lugar y le ordena al muerto y le dice, levántate. Jesús, hermano, revivificó a este joven. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que lo levantó de los muertos para continuar viviendo lo que le queda de vida. Lo devuelve al cuerpo que tenía para continuar su vida, pero algún día volvería a morir. Solo 3 veces pasa esto en los evangelios. En el libro de Juan pasa con la resurrección de Lázaro, y en los evangelios sinópticos vemos también lo de la hija de Jairo, pero en Lucas vemos entonces este que estamos resaltando aquí, el hijo de la viuda. ¿Por qué Jesús hizo esto? Número 1, para mostrar el poder que tiene sobre la muerte. ¿Para qué Jesús hizo esto? Para mostrar el poder que tiene sobre la muerte, pero también para que tú entiendas que quiere mostrar su compasión. Ahora bien, mis amados hermanos, antes de ir al último punto, vimos la semana pasada, en el relato de Jesús y el centurión, una fe como ninguna. El centurión le dice a Jesús, solamente dilo y se hará. Y no solamente eso, el centurión, tú sabes muy bien el relato que él no fue donde Jesús, él mandó a sus siervos que fueran a decirle, mandó uno primero, manda a buscar a Jesús para que venga a sanar a mi siervo, que lo amo, que lo quiero, mira, que no quiero que se muera. Le dice todo lo que ha hecho el centurión por el pueblo de Israel, y entonces después manda a otra a decirle, mira, dile a Jesús que no venga, que solamente di la palabra y se hará. Y Jesús dice, mira la gente que lo seguía, ¿están viendo eso? No he visto en Israel una fe como esa, y determinamos que la fe que estaba viendo en ese hombre precisamente era que no era una fe por obras. ¿Qué eran los judíos? No, haz esto para que el Señor, para que tenga el favor de Dios. Eso es lo que pasaba en la antigüedad. Guarda esto, cumple esto. No, hermano, la salvación es por gracia. No es por mérito, y eso lo presenciamos allí. Ese hombre, el centurión, Dios vio en su corazón su pobreza de espíritu, lo que viene enseñando. No soy digno. A pobreza de espíritu, aquella persona que reconoce que delante de Dios estamos muertos, que no somos nada. Ese centurión dijo, no soy digno de que entres a mi casa. No soy digno que vengas a mí. Di solamente la palabra y se hará. Ese hombre reconoció quién era el que le estaba pidiendo. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Señor solamente dijo, en ese relato de Lucas, no he visto una fe como esta en Israel. Interesante. Cuando llegó el centurión a la casa, o llegaron los siervos a la casa, ya el siervo ya estaba curado. Por fe. Y vimos ahí, hermano, que a pesar de que el centurión había hecho muchas cosas, él se dio cuenta que no era digno de Jesús. Porque la salvación es por gracia, hermano. No es por nada que tú y yo hagamos. Es por gracia. Pero aquí nosotros vemos algo muy interesante. Hoy nos está enseñando su compasión y su poder.
Vimos cómo se compadeció de aquella mujer que había perdido toda esperanza, que había realmente llorado, estaba llorando. El Señor se compuso en su corazón y dijo a ella, no llore, porque Él tenía el poder de levantar a su hijo desde los muertos. Y le dijo a su hijo, levántate. Lea conmigo la historia, hermano. Vaya conmigo a terminar esta historia, porque vemos aquí lo que sucedió ahora. Dice el versículo 16. Lea conmigo desde el 15. Dice, el versículo 14, dice, y acercándose tocó el féretro y los que lo llevan se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Versículo 16. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Y el versículo 17 dice, y este dicho se decía de él, se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Es interesante, hermano, porque lo tercero que nosotros vemos aquí, no solamente vemos que Jesús muestra su compasión, no solamente vemos que Jesús muestra su poder, sino que ahora eso redunda en que la gente tiende a tener temor reverente y a adorar. El texto bíblico dice ahí, el versículo 16, el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Y es interesante, hermano, que podríamos nosotros dejar precisamente la historia aquí. Pero realmente aquí vemos nuestra respuesta al encontrarnos con Jesús. Mira la respuesta de los presentes en esta historia. Dice que tuvieron temor y empezaron a glorificar a Dios por lo que habían visto. Pero hay una enseñanza muy clara aquí, hermano, que nosotros queremos dejar para cada uno de nosotros. La historia, hermano, no se detiene aquí. Lucas quiere dejarnos saber el efecto que esto produjo en la vida de aquellos presentes. Y hay dos palabras, hermano, o expresiones que realmente tienen que llamar nuestra atención, que precisamente son esas del versículo 16. Todos tuvieron miedo. La palabra miedo ahí era asombrados, quedaron atónitos y glorificaban a Dios, que es igual a adoración. Las personas estaban atrapadas por el miedo de que Jesús le hubiera dicho a ese muerto, levántate. Ahora yo no sé, hermano, si usted como yo estuviera allí, fuéramos de los unos que estuviéramos cargando el ataúd, ¿verdad? Eran diferentes, eran con unos palos y cargaban veladas. Cuando entonces el Señor le dice, párense y toca el féretro, el Señor le dice, párense, toca el féretro, o como estaba lo que tenían allí, se paran, le dice, levántate. Y de momento se levanta el muerto y empieza a hablar. No dice la Biblia lo que estaba diciendo él. Pero imagínate esto. Usted era de los que estaba cargando el féretro. Ese hombre se levanta en pie y de momento, ¿qué tú harías? Yo lo suelto y encajo a coger. Yo no sé cuánto has visto bromas de ese, hermano, que va, lo suelto y encajo a coger. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estará diciendo el muerto? Mira, me dejaste caer. No, la Biblia no dice qué estaba diciendo. Pero la realidad, hermano, que fue algo sorprendente. Y, bueno, algo que tú y yo tenemos que verlo para creerlo. Y allí sucedió. Y es interesante, hermano, que esa gente tuvieron un temor reverente y empezaron a adorar al Señor. Este hombre estaba muerto, preparado para la tumba. En su camino hacia allí, su madre y toda la ciudad llorando. El muerto se sentó y comenzó a hablar. Jesús no es simplemente, hermano, Señor de los vivos. Jesús también es Señor de los muertos. Tiene autoridad para revertir el poder de la muerte. El revivir a este hombre, hermano, de la muerte es otro anuncio de lo que Jesús hará al final. Él mismo, hermano, resucitó de entre los muertos para nuestra justificación. Y al final, hermano, resucitará a todos los hombres, los justos al cielo y los malvados al infierno. Yo quiero enfatizar en eso, hermano. Al final de todo esto, Jesús va a resucitar a todo el mundo. Los justos se van al cielo, pero los pecadores que no se arrepintieron, aquellos injustos, aquellos malvados, irán al infierno. Mira todas las parábolas, mira todo lo que dice el Señor hablando del trigo y la cizaña y todas esas cosas. Todos, hermanos, algún día morimos nosotros y viene Cristo, resucitaremos, uno para vida eterna y otros para muerte eterna.
Y es interesante, hermano, que la gente empezó a decir, un profeta entre nosotros. Él es eso, y es la realidad, pero es mucho más. Declaran también que Dios ha visitado a su pueblo, dice el texto bíblico. Lo que significa es que se ha hecho un milagro. La expresión en Israel cuando dicen Dios ha visitado a su pueblo era que un milagro había ocurrido. Y en ese momento no solamente ellos estaban adorando a Dios, sino estaban diciendo, un profeta está entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Pero irónicamente, hermano, sus palabras eran más verdaderas de lo que ellos sabían. Dios estaba con ellos, el Dios verdadero del Dios verdadero acaba de llegar a su pueblo. Y aunque estaban asombrados por el milagro, no son conscientes del Salvador. Oiga bien, hermano, no es un honor para Jesús atribuirle un gran título, pero tratarlo como algo menos de lo que realmente es, eso es pecado. ¿Sabes qué? Que Lucas en su relato es la primera vez que Lucas mismo determina aquí a Jesús como Señor. En los pasajes que nosotros leemos aquí. El versículo 13, al verla, el Señor, dice Lucas, que está relatando esta historia. Y cuando nosotros estudiamos la palabra Señor, estaba diciendo, ese Jehová. El Señor tuvo compasión de ella. Los musulmanes tienen el problema y cometen ese error todo el tiempo. Dicen, honramos a Jesús como un gran profeta que hizo grandes milagros, pero niegan que Jesús sea el Hijo de Dios. Y con esa negación, en realidad, deshonran al Señor. Y precisamente, mi querida iglesia, hay muchos que dicen, Jesús es un gran maestro moral. Jesús lo que dijo lo hizo. Jesús era íntegro. Y eso es cierto. Pero no es todo lo que Él es. Él es un maestro. Pero Él es Dios. Y es Dios con nosotros. Es el Salvador que está con nosotros. Jesús no vino a estar cómodamente confinado en nuestras cajas. Él ha venido a destrozar este mundo con su gloria para darse a conocer en la plenitud de su persona. Y su nombre es Jesús. Él es el que ingresó al espacio y al tiempo y con esa entrada cambió para siempre el espacio y el tiempo. Usted sabe muy bien que está marcado antes y después de Cristo. Alguien que digan de Él eso es porque realmente cambió la historia. Los que no creen en Él dicen, esto es antes o después de Cristo. Él cambió la historia. Él fue el que le dijo a ese joven, levántate. Él fue el que consoló a esa mujer que estaba quebrantada por completo. Porque Él es Dios. Con su venida también vino el reino de Dios. Donde la vida nunca termina. Y donde Dios restaura todo lo quebrantado en el mundo. Termino con estas aplicaciones y esta conclusión para nosotros, mis amados hermanos. Como te dije al principio, este mensaje tiene un sinnúmero de enseñanzas y aplicaciones para nosotros, como vimos tanto la semana pasada como la de hoy. Fe, la salvación por gracia, no hay mérito ninguno, la compasión del Señor por aquella mujer que había perdido todo y el poder de levantar a los muertos. Quiero resaltar algunas porque es importante que nosotros lo podemos ver desde este punto de vista. Cuando Jesús entra a nuestras vidas, la muerte sale. No hay parte ni suerte para el enemigo. Cuando Jesús entra a nuestras vidas, la muerte sale. Jesús murió, pero no revivificó. Él resucitó. ¿Qué quiere decir eso? Él no regresó a su cuerpo mortal para un día volver a morir, no. Él murió y al tercer día resucitó y de esta manera vencer la muerte para siempre. No solamente eso, hermano. Mediante su resurrección, ahora nosotros tenemos la esperanza de que algún día resucitaremos, no revivificaremos para morir otra vez. Algún día tú y yo resucitaremos.
para estar con Cristo eternamente y para siempre. Mediante su resurrección, usted y yo tenemos la oportunidad de una vida eterna para siempre junto a nuestro Señor. Esa es nuestra esperanza. Ahí es que debemos nosotros apuntar. También, hermano, aquí podemos aprender que Dios se compadece de nosotros. Al igual que de esa madre, Dios sabe el dolor de ver morir a su hijo, a su único hijo. Jesús murió en presencia de su Padre. Yo siempre me acuerdo de alguien que fue a un velorio y le dijo a una persona que había perdido su hijo: entiendo tu dolor. ¿Tú sabes cuál fue la pregunta de esa persona? ¿Tú también perdiste un hijo? No, pues tú no sabes lo que yo estoy sintiendo, le contestó. Bien contestado. Por eso uno tiene que tener cuidado. Por eso te digo ahorita que muchas veces nosotros no sabemos cómo consolar. Muchas veces nosotros no sabemos cómo consolar. Por eso a quien tenemos que apuntar en todas estas situaciones es a Cristo, que fue el que pasó por todo, pero sin pecado, y el que sufrió por nosotros, y Él sí puede consolarnos. El que ha sentido verdaderamente un abandono y puede consolarte que tú has sentido un abandono es Cristo. Él en la cruz decía: Padre, ¿por qué me has abandonado? Increíble. Jesús sabe realmente lo que es abandono, pero también sabe lo que es consuelo. Sabe lo que realmente es que Él tiene el poder para darte todo lo que realmente tú necesitas. Por esa razón, el Padre como el Hijo se pueden compadecer de nuestro dolor, de nuestras pérdidas, del doloroso momento que podemos o podamos pasar. Solamente Jesús puede compadecerse de eso. Yo quiero que tú aprendas algo, hermano. Dios no es indiferente, no es inmune a nuestro dolor. Él se compadece de nosotros. Él nos quiere consolar. ¿Tú sabes lo que está ocurriendo en este preciso momento, en esta escena de esta sesión de Lucas? Hay una fe que se está levantando, pero no es una fe salvífica. Y yo quiero que tú entiendas eso, porque Él lo menciona aquí. La gente se detiene y se pierde toda la imagen. Este suele ser el caso de muchos hoy en día. Reconocerán la compasión de Jesús, por ejemplo, pero no lo reconocerán como Dios. Mira que esta pregunta, hermano. Pero ¿quién más puede resucitar a los muertos? ¿Y quién más lo haría no como un truco de magia, sino como un acto de compasión por una viuda que llora? Solo Dios sería tan tierno y se iría sin decir una palabra más. Lo que aquella mujer necesitaba en ese momento, Dios se lo dio, su hijo para atrás en aquel momento. Y dice la Biblia que no pasó más nada ahí. La gente se asombró y empezó a divulgar todo lo que había acontecido allí. Pero solamente Dios puede hacer eso. Si es una alegría, hermano, despertar a un profeta, cuánto más maravilloso será despertar al Hijo de Dios que derrota la muerte por nosotros. Concluyo con esto, mi amado hermano. Todos los que estamos aquí, estamos o hemos estado muertos por causa del pecado. Todos aquellos que nos ven, estamos o estábamos muertos por causa del pecado. Pero Dios envió a su Hijo para que nosotros también podamos tener vida y con ella esperanza. Y hoy precisamente es un gran día para que si te encuentras como la viuda en medio del dolor, o si estás como el hijo muerto, en Jesús tengas la vida que Él solo puede dar. Ven a Jesús. Es el llamado que el Señor te está haciendo hoy, no yo. Él es el que te está llamando. Él fue el que vino a tu encuentro porque sabe que sin Él estás muerto. ¿Sabes qué, hermano? Si tú ves a esta mujer que está llorando amargamente porque su hijo ha muerto y era viuda, eso que estaba sintiendo ella era como si estuviera muerta también. A una persona, a una madre que le arrancan un hijo, es como si estuviera muerta también.
Lamentablemente eso es así. Y yo quiero decirte que si te encuentras como la viuda en medio del dolor, o si estás como el hijo muerto en Jesús, tengas la vida que Él solo puede dar. Porque Él es compasivo y es todopoderoso. Mira lo que dice la Biblia, hermano, en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. No solamente, hermano, el Señor nos mostró su compasión, nos mostró su poder. Eso redunda en que hay cambios en la vida de aquellos que se encuentran con el Señor. Y los cambios que quiere el Señor hacer en nosotros son cambios permanentes. Nosotros no podemos ser cristianos a la secreta. Nosotros tenemos que ser, porque dice el texto, de que ellos empezaron a divulgar todo aquello que vieron allí. Pero veían a Jesús simplemente como un profeta. Dios ha visitado porque se hizo un milagro. O realmente vemos a Dios como realmente es, nuestro Salvador y nuestro Señor. Yo quiero orar por ti. Y yo sé que muchos de nosotros, hermanos, podemos vernos reflejados en el dolor de esta mujer por nuestros hijos inconversos. Y posiblemente has llorado amargamente por la salvación de tus hijos. Y yo quiero decirte que no dejes de seguir orando por ellos. No dejes de seguir orando por ellos. Porque ellos pueden estar, como dice el pastor Sugel Michelén, tan cerca como tan lejos. Muchos de los jóvenes que están aquí posiblemente hasta se enojan con sus papás porque los levantan para ir a la iglesia por la mañana. Pero ellos lo que quieren es la salvación para ustedes. Padre, sigue orando por tu hijo. Yo sigo orando por mis hijos. Que vengan a Cristo. No depende de nosotros. La salvación es del Señor. Que el Señor en su misericordia pueda ver sus corazones y puedan ver que están muertos y que Él pueda darle vida. Que el Señor nos ayude, hermano, y que podamos ver a Jesús, el Jesús que realmente nos muestra una verdadera fe a través de la historia del centurión. Nos muestra que la salvación es por gracia a través de este centurión que era indigno de que el Señor visitara su casa, pero que veamos a Jesús compasivo y el poder de Dios. Yo te dije a ti la semana pasada que esto es precisamente Jesús enseñando lo que Él dijo en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres de espíritu. Ahí estaba después entonces el centurión, reconociendo que no era digno delante del Señor. Bienaventurados los que lloran. Ahí estaba aquella mujer entonces siendo consolada por el Señor, porque ellos serán consolados. Yo creo que, hermano, no solamente Dios nos está mostrando algo muy importante en la vida que Él caminó aquí en la tierra. Él quiere ver cambios integrales en nosotros. Por eso yo te pido ahora que podamos orar, que estés puesto en pie, vamos a orar, y que el Señor nos dirija en esta mañana a que no solamente podamos ver a un Jesús compasivo, sino que podamos ver a un Jesús que es todopoderoso, que puede darte vida y vida en abundancia, puede levantar a los muertos, y hermano, y si realmente lo más grande, hermano, que nosotros podamos ver y experimentar, que muchas veces nosotros podemos decir, esos milagros no suceden ahora. Eso está bien allí para la historia y que conozca que Jesús era Dios. Pero hermano, esos milagros siguen ocurriendo ahora y más grandes todavía. Porque tú sabes lo que es levantar a un muerto, hermano, que está prácticamente no físicamente muerto, sino espiritual. Levantar a un muerto espiritualmente es un milagro más grande y glorioso que lo hizo con todos los que están aquí. Mírate un espejo hoy cuando tú vayas y dices, gracias Señor porque me levantaste de los muertos. Gracias Señor por tu misericordia y por tu compasión. Tú y yo somos un milagro andante. Si hemos nacido de nuevo. Tú que estás allá en tu casa. Si has nacido de nuevo, eres un milagro andante. Si no, yo te invito a hoy a que vengas a Cristo en fe y arrepentimiento.
reconozca su obra redentora en la cruz del Calvario y véngase en fe y arrepentimiento y entienda que solamente Él, no solamente Él es nuestro Salvador, sino que también es nuestro Señor y lo puedas obedecer en todo. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, tú eres Dios. Tú eres nuestro Salvador. Tú fuiste el que nos creaste, mi Dios. Y hemos visto, Señor, en estos mensajes, Padre amado, estas enseñanzas que nos has dejado ver y has plasmado en tu palabra para que nosotros podamos entender lo que es la fe verdadera, lo que es realmente la salvación por gracia, lo que eres tú como un Dios compasivo y lo que es tu poder, Padre amado, de levantar a los muertos. Gracias por cada una de las vidas que tú has levantado de entre los muertos, Señor. Gracias por hacernos ver, Padre, que estábamos muertos, separados de ti, como dice la Escritura. Todos, Señor, por causa del pecado, estábamos separados de ti. No hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero tú en tu infinita gracia, en tu infinita bondad y misericordia, viniste, Señor, a este mundo para darte la cruz del Calvario y darnos vida y vida en abundancia. Pero a todo el que se acerca a ti por fe, creyendo que tú eres Dios, Señor. Que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir por fe, Padre amado, no por vista. Ayúdanos, Señor, a ejercer, Padre amado, lo que tú, Señor, quieres que hagamos, que es proclamar el Evangelio, anunciar, Padre amado, tus maravillas por todo lugar, donde quiera que vayamos, podamos contar, Señor, que tú nos has revivido, no nos has revivido, Señor, nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay un milagro más grande, Señor, el que tú, Señor, nos haya dado vida espiritual, Padre. Y ahora podemos acercarnos a ti. Gracias, Señor, a tu Hijo amado Jesucristo. Señor, te pido por nuestros hijos, por nuestros familiares que no te conocen, Señor. Yo te suplico por cada uno de ellos, que puedan entender, Padre amado, que tú eres el Dios compasivo que das vida a los muertos, Señor. Pero que puedan entender que el pecado los separa de ti. Yo te pido, Señor, por nuestros hijos inconversos, que tú los traigas, Padre amado, a tus pies, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser tus instrumentos de anunciar, Padre amado, lo que hiciste en nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, Padre. Sabemos que somos solamente tus instrumentos, pero tú eres el que da la salvación, Padre. Ayúdanos a ser sal y luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, a hacer la diferencia en medio de esta situación en la cual estamos viviendo, Padre. Tú eres un Dios soberano, Señor, que tienes el control de todas las cosas. A ti, Señor, acudimos, Padre amado, en esta hora. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Queremos ser, Padre amado, como tú. Ayúdanos a caminar, Padre, contigo. Te suplico, Padre, esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Si hay vidas que no te conocen, transfórmalas, Señor. Envía, Señor, el poder, Señor, Padre amado, tu Espíritu Santo, Padre amado. La persona del Espíritu Santo y transforma sus corazones. Que vengan a ti en fe y arrepentimiento. Si están llorando, Señor, que puedan ser consolados. Yo te pido, Señor, por cada una de sus almas. Tráelo, Señor, a tus pies. Y que podamos nosotros, como iglesia, hacer como hicieron estas personas. Proclamar y anunciar que tú eres un Dios compasivo y que das vida a los muertos, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesús, Señor. Nos despedimos, Señor, en esta hora de este lugar, pero nunca de tu presencia, Señor. Gracias, Padre amado, por tu Hijo amado Jesucristo. Creemos que eres Dios el Padre, creemos que eres el Hijo y creemos que eres el Espíritu Santo, Padre amado, que es el que transforma nuestros corazones y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, Dios les guarde, una bendición, hermanos, que hayan estado con nosotros en este domingo 26. Vuelvo y recalco, recuerden, hay toque de queda 24/7, regrésese a su casa, pida delivery, no se exponga, hermano, la situación sigue en aumento, pero sabemos, Padre amado, que tú nos estás cuidando, por eso te pedimos, iglesia, que podamos ser prudentes en esta hora y que el Señor nos cuide. Dios te bendiga, Dios te guarde, nos despedimos de ustedes que están viéndonos a través de las redes sociales. Será entonces hasta este próximo miércoles y este próximo domingo tendremos a nuestro hermano Víctor de Jesús, que estará exponiendo la palabra de Dios. Ya sería el primer domingo de agosto. Todavía estamos tratando de conseguir, ¿verdad?, lo de las obleas para poder hacer lo de la Santa Cena. Le estaremos dando más información más adelante. Estamos, ¿verdad?, preocupados por eso, pero sabemos, ¿verdad?, que es por la situación que no se consiguen, ¿verdad?, tan rápido. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde.